justamente esto de la enorme recaudación que se le exige a Pemex, más los recortes, más la disminución de capital en aprovechamientos y más a esto que se le obliga a endeudarse para que pueda cumplir con todo esto, pues no sé si finalmente pues vaya a tener consecuencias mayúsculas en las finanzas públicas. ¿Me puedo hacer una pregunta, Sumando? Adelante. Es muy sencilla, a lo mejor es un problema mío, pero a ver, yo no encuentro una parte donde me diga la composición del déficit entre Pemex, CFE y el resto del gobierno en el presupuesto. La ley indica, la ley del presupuesto indica que solo la deuda de Pemex puede estar fuera del déficit, ¿no? Pero luego la cambian en la ley. No cambiaron la definición. Pero sigue estando eso también. Pero luego la cambian en la ley de ingresos también. Cambiaron la definición el año pasado, la ley de ingresos. Sí, y en este año también, pero no en la ley de responsabilidad. Es decir, se mantiene la ley de responsabilidad, pero contradice la de ingresos. Pero yo a estas alturas no sé del déficit, de los requerimientos financieros del sector público del gobierno, cuánto corresponde a Pemex, cuánto corresponde a CFE y cuánto corresponde al gobierno. Se lo pregunté al secretario, el secretario me contestó que eso no importa, que lo importa el tamaño del déficit y cosas así. Entonces, no, el secretario no me lo contestó y yo no lo encuentro. Yo creo que sí importa justo por lo que estás diciendo. Importa si la deuda la toma Pemex, la toma CFE o la toma el gobierno. Por cierto, según yo, y corríjanme, obtuvo más el gobierno por el impuesto a las gasolinas que por la reforma fiscal, o cuando menos por ahí debe andar la recaudación parecida. Sí, con mucho gusto. ¿Quieres comenzar a hablar con ingresos? Bueno, senador, en cuanto a lo que nos comentaba con respecto a cuánto de este aumento en ingresos se debe especialmente a la reforma fiscal, es cierto lo que dice que el IEPS a gasolinas y diésel no se podrá considerar como parte de la reforma. El incremento en el ingreso de ese concepto se debió primero a los bajos precios del petróleo, ya que antes el precio de la gasolina estaba determinado por Hacienda. Y cuando el precio era muy alto, el IEPS tenía que funcionar como subsidio, y cuando era muy bajo ya se podría recaudar, era dependiendo de cómo estuviera el mercado internacional. Y a partir de 2016 se implementó una banda de precios en la cual si el precio de la gasolina se sale hacia arriba o hacia abajo, el IEPS también puede ser ajustado a la alza o a la baja. Entonces, sí, principalmente la recaudación por ese concepto se debe al contexto internacional. Lo que sí se podrá contabilizar como parte de la reforma es los incrementos en el ISR y en el IVA, que en 2003, antes de la reforma, el ISR estaba aproximadamente en 5.8 puntos PIB, y para 2017 se estima 7.0 puntos PIB, entonces ahí es como 1.2, y en el caso del IVA como de 3.5 puntos PIB a 3.9 más o menos. En el ISR en 2013 estaba aproximadamente en 5.8% del PIB, y para 2017 la ILIF estima 7.0% del PIB, mientras que el IVA estaba más o menos en 3.5% del PIB, y para 2017 se estima 3.9% del PIB. Y comentabas también por ahí de los... Sí, más o menos como gasolina. Más o menos, la gasolina va a recaudar en 2017 1.4% del PIB, la gasolina, sí. Y comentabas también que se vio un efecto en el remanente del Banco de México y las coberturas petroleras en los ingresos tributarios. No, esos aprovechamientos. Ajá, eso va en aprovechamientos, eso no se está contabilizando como ingresos tributarios, sino el remanente va en aprovechamientos, y las coberturas ¿También? Sí, también va como aprovechamientos, tienes razón, sí. No va a tributarios, esos conceptos no van a tributarios. Bueno, respecto de las preguntas sobre educación y educación inicial, una de las cosas que resalta de este paquete 2017 es que para el caso de educación, los programas más afectados son justo los que van a reforzar la reforma educativa. Y bueno, pues ya de ahí de entrada tenemos un problema, ¿no? Y seguido de esto, cabe mencionar que los recursos que se van a apoyar la reforma educativa no están directamente identificados en el presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros como centro de estudios hicimos una ruta del gasto en donde se identifican los programas que van a apoyar la reforma educativa,
Y bueno, fue un ejercicio de analizar programa por programa, ver los objetivos y entonces poder empatar cuáles de los recursos que están en el presupuesto terminan para la reforma. Fue así como pudimos identificar que para educación inicial los programas en el 2017 esos desaparecen. Ajá. Y justo tenemos también un micrositio en donde tenemos todo desagregado sobre gasto educativo, que es gastoeducativo.ciep.mx, en donde ahí se pueden detectar como claramente cuáles son los rubros más afectados, y bueno, ahí podemos encontrar mucho más información sobre educación. Y sobre las provisiones que se tienen para 2017, pues bueno, lo que hemos visto es sistemáticamente que se incrementa en 1.9% del PIB. Entonces, si ahora se están diciendo que vamos a gastar 3.8, pues tal vez terminemos por ahí de un 25.7, si seguimos con estas mismas ejercicios. Y bueno, en este año se anunciaron algunos ajustes, los cuales, pues bueno, nunca fueron referencia dentro del paquete económico 2017, por lo cual puede ser que no sucedan. Y por otra parte, es que en el mismo paquete económico se advierte una y otra vez que hay una contención de servicios personales, pero eso no quiere decir que haya una reducción. Y además se dice también que por las distintas provisiones que se van a ejercer durante el año, existe una probabilidad de que eso incremente. Y comenzaría muy rápido con las preguntas del senador Salazar. ¿Qué hacer? Y yo creo que habría dos cosas que sí nos gustaría mucho que ocurriera. Tiene que haber una reformulación, una reingeniería a fondo del gasto público. ¿Qué está sucediendo? Si para muchas cosas no nos va a alcanzar, pues más vale que algunas discusiones las vayamos teniendo. Hay muchos programas relativamente pequeños en el presupuesto que no se sabe a ciencia cierta para qué sirven. Entonces, a lo mejor esta estructura de 800 y picos de programas, tendríamos que pensar una estructura nueva de unos 40, 50 programas, más sustentada en derechos y asegurarnos que esas cosas sí las hagamos bien. Educación, salud, etcétera. El tema de la inversión, senador, pues es una de las cosas que más vale plantearnos. O sea, si va a ser tan complicado este periodo de austeridad, si las reducciones en inversión pública comprometen el crecimiento en el país en el mediano y largo plazo, pues como sea, más vale encontrar los recursos para hacerlo. Y a lo mejor es uno de los temas donde sí se vale que sea deuda. Y esto está muy conectado a la pregunta del diputado Llerenas, porque ahorita la estructura que existe de los requerimientos financieros es muy opaca. Hay que aclarar que en otros temas, en transparencia, se ha avanzado enormemente. Ahorita tenemos un PPF que viene en datos abiertos. Ese esfuerzo de transparencia hay que aplaudirlo. Pero cuando pensamos en términos de deuda, el problema es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estos endeudamientos por parte de las empresas productivas del Estado, no los toma como déficits, pero luego ocurre que los requerimientos que se solicitan no necesariamente concuerdan con los proyectos que vienen en los anexos, entonces pues queda la duda si una parte de ese requerimiento financiero no se está yendo a cubrir operación. Hay que transparentar eso. O sea, es un tema donde tendríamos que tener en el país, yo creo que un catálogo de proyectos de inversión prioritarios y ver cómo se van a financiar y asegurarnos que cuando se solicite deuda para esos proyectos, que ahí termine, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía el senador Mario Delgado, yo creo que hay dos o tres aspectos aquí a llamar la atención con respecto a las variables macroeconómicas. Por ejemplo, en cuanto al tipo de cambio, el efecto puede ser ambiguo en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo no le va tan mal a las finanzas públicas, porque aunque ya exportamos mucho menos, el diferencial de tipo de cambio sí alcanza a contrarrestar
el incremento en costo de importaciones de gasolina y en servicio de la deuda. Incluso por ahí hay una medida de sensibilidad donde cada 10 centavos que se deprecie el peso, terminaría el erario recibiendo como 2,000 millones de pesos extra. Es aproximada. Pero esto es corto plazo. El problema aquí con la volatilidad por el lado del tipo de cambio es que pone muy nerviosos a los inversionistas, congela inversiones y eso sí nos pega en crecimiento, que es otra de las variables macro que se pudiera ver comprometida para el año que entra. Y si bien en el corto plazo los efectos sobre deuda son muy restringidos, en el mediano y en el largo plazo sí pudiera subirnos el servicio de deuda. Muy parecido al tema de interés. Aquí la verdad es que los especialistas no se ponen de acuerdo. Cuando vemos un tipo de cambio tan volátil, habría quien le pide al Banco de México decir, ¿sabes qué? Pues tú tienes que subir tasas y esto tope donde tope. Pero pues obviamente va a tener efectos por el lado de enfriar la economía, por un lado, y subir el servicio de deuda. Entonces ahí vienen decisiones muy complicadas. Ahora, uno de los balances, y ojalá que esto ocurra por medio de un consejo fiscal, pero si no, yo creo que el legislativo tiene que ponerse a trabajar mucho en el asunto, es transparentar cómo está la cuestión de los pasivos contingentes. Es decir, lo que nos ocurrió este año con el incremento en gasto en pensiones, pues es algo que no se va a reducir en el horizonte de los siguientes años. Tenemos ya la tecnología para con nombre y apellido ver a dónde están parando estos recursos, ver cómo le vamos a hacer para financiarlos, y hay algo muy similar por el lado de salud. Hay discusiones que ya se tendrían que estar teniendo, cómo unificar los sistemas de salud público, cómo hacer que sean menos inequitativos, cómo hacerle con el financiamiento de todas las enfermedades crónico-degenerativas, e insistimos, esas son discusiones que si se tienen con tiempo suelen dar soluciones más benignas que esperarse a que los problemas exploten. Muchas gracias, Héctor. No sé si alguien de nuestros invitados tengan alguna pregunta. Si no, yo me aprovecho de... A ver, yo quisiera hacer el siguiente planteamiento. ¿Cuál ha sido la estrategia en este gobierno? Hacer una proyección de PIB poco sustentada y pues que nunca se ha cumplido. Y no por factores externos o por que algo nos haya pasado, una situación extraordinaria o no prevista. De inicio, eso es algo que nosotros hemos hecho sistemáticamente. No hay elementos para sustentar un crecimiento como se están planteando, ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015, ni en el 2016, y lo mismo ocurre para 2017. O sea, para 2017 dicen el crecimiento va a estar entre 2 y 3%. A ver, ¿qué elementos tenemos para poder suponer que el crecimiento va a estar en ese rango? Si analizamos los componentes de la demanda agregada, la inversión pública pues va a caer 30%. Si la inversión física del gobierno, que tradicionalmente es un incentivo a la actividad económica, va a caer 30%, y esto ha venido en promedio cayendo 5% en términos reales año con año en esta administración. Entonces, si tenemos que irnos a los libros de historia para encontrar una cifra tan baja en términos de proporción del PIB, yo creo que ya hasta el porfiriato tenemos que irnos. No, ahí sí gastaban. A tal cita nos gastaban más. Bueno, Vidal defiende el porfirismo. No. Y bueno, luego, el sector privado, la inversión privada, ¿no? Ahí puede estar la solución. Bueno, hubo una reforma fiscal, lo cual el sector privado está contribuyendo más con el gobierno. Pero hay dos encuestas, la de Banco de México y la de INEGI. Y por primera vez en muchos años
presentan ya expectativas negativas. Es decir, el sector privado está diciendo no están las condiciones para invertir. O sea, es previsible que a partir de estas expectativas no vaya a haber una inversión privada importante que sea el motor de la economía para el 2017. Bueno, entonces, ni inversión pública ni inversión privada. Ahora, del lado del consumo, el índice de confianza del consumidor viene cayendo desde 2015. En agosto de este año es 4% por debajo de agosto del 2015. Es decir, el consumo está también, que le fue bien, hay que decirlo, en el 2015, pues está perdiendo ese dinamismo. Entonces, pues con amenazas ya importantes de que vaya a repuntar la inflación. Por lo tanto, el consumo no podríamos prever que vaya a ser el motor del crecimiento. Luego nos vamos, entonces, ¿qué nos queda? La parte del sector externo. La devaluación o la depreciación que hemos tenido, en teoría, debería ser un incentivo para incrementar las exportaciones, pero nuestras exportaciones están más vinculadas al índice de actividad industrial de los Estados Unidos, y ese pues no va a crecer menos de lo esperado, que es 2%, se espera que sea alrededor de 1.8%, y tenemos un creciente déficit comercial, que bueno, aquí Héctor nos acaba de decir que por la depreciación todavía se alcanza a compensar, aunque parece que el déficit en cuenta corriente continúa deteriorándose. Entonces, pues tampoco del sector externo podemos prever que viene. Entonces, pues ¿cómo vamos a crecer entre el 2 y el 3%? Y el último dato que tenemos de INEGI respecto al PIB es que los indicadores adelantados pues vienen hacia abajo, hacia la baja. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para estar en el 2 y 3%? Y es algo que nunca se cuestiona, pero eso sí, vamos a gastar y nos vamos a endeudar como si efectivamente fuéramos a crecer, en el mejor de los casos, al 3%. Entonces, quisiera preguntarle a nuestros compañeros invitados del CIEP, pues, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el crecimiento? El niño abandonado de la economía mexicana, del cual, niño huérfano, nadie se quiere hacer responsable del crecimiento económico en este país. Sí, con mucho gusto. Digo, el problema que plantea el senador Delgado pues es bien serio, porque básicamente este es un paquete económico que está sustentado en unas 4 o 5 variables macroeconómicas: tasa de interés, el precio del barril del petróleo, el tipo de cambio, la inflación, pero quizá la variable crítica es crecimiento. Entonces, una de las discusiones que está ocurriendo ahorita es, y durante algún tiempo el consumo privado en el país estaba débil, pero este gasto expansivo que hubo por todo el periodo del 2003 al 2014, de alguna manera, como quiera, metía flujo. Había un sector externo más favorable, y la inversión todavía no se desplomaba. Entonces ahí había una compensación. Aquí lo que ocurre es que el consumo privado se empezó a recuperar, pero justo es en el momento cuando los otros 3 componentes de la demanda empezaban a caer. Ahorita, una de las discusiones que más preocupa es que podamos caer en un círculo vicioso, donde esta austeridad nos lleve a bajas tasas de crecimiento, las bajas tasas de crecimiento hagan más onerosa la deuda, que la recaudación no aumente todo lo esperado, y ver paquetes económicos cada vez más austeros, con una contracción del espacio fiscal muy fuerte, y que a su vez cause menos crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿puede inducir esto una crisis macroeconómica? Quizá en el corto plazo no,
pero sí preocupa mucho que rubros claves del gasto público del gobierno vayan teniendo contracciones cada vez mayores, y sí tendríamos que cuestionar cuáles son las funciones del gobierno y por qué no decirlo, del Estado mexicano. Ahora, aquí yo creo que habría dos alternativas. O nos ponemos a discutir y pareciera ser, como bien dice el senador, el niño huérfano que no aparece, ¿qué posibilidades hay de crecer? ¿Y qué políticas públicas podrían estimular ese crecimiento, particularmente por el lado de la inversión? O ser muy cínicos y decir, pues, si vamos a estar viviendo en un periodo de años de crecimiento muy bajo, que algunos economistas lo empiezan a sugerir que esto puede ocurrir a nivel internacional, ¿qué hacer para acomodar nuestro espacio fiscal ante un escenario de ese tipo? Yo creo que lo peor que nos puede suceder es no estar preparados para eso. O sea, si vienen buenas noticias, que bueno, todas las políticas públicas que se puedan hacer más efectivas para estimular el crecimiento económico, qué bueno, pero sí es importante tener un plan B. No, solo pues la depresión es lo que la caracteriza. No, creo que también tendríamos que pues aprovechar este paquete para sí exigirle al gobierno